Si este video apareció para ti, es porque esta historia necesita ser contada. No es sobre fuerza bruta, es sobre lealtad que trasciende el instinto de supervivencia. Imagina por un momento que estás caminando tranquilamente por tu propiedad cuando de repente 250 kilos de muerte pura te derriban al suelo. Tus costillas crujen bajo el peso. El aliento caliente del depredador quema tu cuello. Sabes que los próximos 3 segundos definirán si vives o mueres. Y entonces escuchas algo. 10 ladridos furiosos cortando el aire como sirenas de guerra. Tus perros, tus amigos de 5 años, corriendo directamente hacia el monstruo que está a punto de arrancarte la garganta. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo, porque lo que pasó en esa granja de Sudáfrica el 23 de julio de 2020 va a destrozarte el alma y reconstruirla al mismo tiempo. 10 dogos argentinos contra un león africano macho en su máximo poder. 8 minutos de batalla que quedaron grabados en cámaras de seguridad. 8 minutos que expertos en comportamiento animal han estudiado durante meses sin poder explicar completamente cómo es posible. 8 minutos donde verás el verdadero significado de la palabra hermano. Michael van der Merwe tenía 58 años y manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol africano. Su granja se extendía por 1.200 hectáreas de sabana seca en el norte de Sudáfrica, tierra árida donde las cercas que separan la civilización de lo salvaje son apenas líneas imaginarias que los depredadores cruzan cuando el hambre aprieta lo suficiente. No era un hombre ingenuo, había crecido en esa tierra, conocía sus peligros como conocía las arrugas de su propio rostro. Había perdido ganado ante leones, leopardos, hienas. Había encontrado ovejas destrozadas al amanecer, con las entrañas esparcidas y las moscas ya formando nubes negras sobre la carnicería. Había escuchado los rugidos en la noche, esos sonidos que hacen vibrar el pecho y despiertan miedos ancestrales que ninguna educación moderna puede borrar completamente. Por eso, 5 años atrás, tomó una decisión que salvaría su vida. Invirtió en 10 cachorros de dogo argentino, la raza creada específicamente en las montañas de Córdoba para cazar pumas y jabalíes salvajes, animales que pueden destrozar a un hombre en segundos. Cuando llegaron, eran bolas de pelo blanco de apenas 8 semanas, tan pequeños que cabían en sus manos encallecidas. Michael los nombró con nombres de dioses y guerreros, porque algo en su instinto le decía que algún día necesitaría exactamente eso, dioses y guerreros dispuestos a pelear batallas imposibles. Thor era el más grande de los cachorros, con ojos azules que se volvieron ámbar con el tiempo, y una presencia que hacía que los otros 9 lo siguieran naturalmente. Zeus era el segundo en tamaño, pero el primero en inteligencia, observador, calculador, el estratega de la manada. Maximus superó a todos en peso alcanzando 52 kilos de músculo puro, un tanque blanco con mandíbulas capaces de quebrar huesos de vaca. Apolo era pura velocidad y reflejos, el corredor, el primero en llegar a cualquier amenaza. Hunter tenía el instinto de caza más desarrollado, podía detectar un chacal a 200 metros solo por el olor. Rex era inteligente de una manera casi humana, aprendía comandos después de escucharlos una sola vez. Ares vivía para pelear, era pura agresión controlada, el soldado perfecto. Titan aguantaba dolor como ningún otro. Una vez peleó contra un babuino que le desgarró el costado y no dejó de atacar hasta que el primate huyó. Atlas era resistencia pura. Podía correr 40 kilómetros sin mostrar cansancio. Y luego estaba Hera, la única hembra, pero tan feroz que los 9 machos la respetaban como igual, quizás incluso con algo parecido al miedo. Michael los entrenó personalmente durante 5 años. No para ser mascotas, para ser soldados. Desde cachorros los expuso a peligros controlados. Les enseñó a no temer el dolor. Les enseñó que la manada era todo, que nunca, jamás se abandona a un hermano caído. Los alimentaba juntos para que aprendieran a compartir sin pelear. Los hacía dormir amontonados para que sus olores se mezclaran hasta convertirse en uno solo. Cuando uno se lastimaba, obligaba a los otros a lamerle las heridas, creando lazos que iban más allá del simple compañerismo canino. A los 6 meses los enfrentó a chacales, bajo supervisión. A los 12 meses cazaron su primer jabalí como manada. A los 18 meses ahuyentaron un leopardo joven
que había intentado entrar al corral de las cabras. Cada victoria fortalecía su confianza. Cada batalla los unía más. Para cuando cumplieron 5 años, eran más que perros. Eran una máquina de guerra de 10 partes que funcionaba con sincronización perfecta, cada miembro conociendo su rol sin necesidad de órdenes verbales. Esa tarde del 23 de julio comenzó como cualquier otra. Michael se despertó a las 5 de la mañana como hacía desde que tenía 12 años. Desayunó café negro y pan tostado mientras revisaba los informes del clima en su teléfono. El pronóstico indicaba otra semana de sequía. Sus reservas de agua estaban bajando peligrosamente. Tendría que considerar vender parte del ganado si la situación no mejoraba pronto. Pasó la mañana reparando el motor de su camioneta vieja, trabajo sucio y frustrante bajo un sol que convirtió el metal en planchas ardientes. Almorzó tarde, carne seca y más café. Su esposa Margaret había ido al pueblo a comprar provisiones y no regresaría hasta la noche. Estaba solo en las 1.200 hectáreas, excepto por sus animales y sus 10 guardianes blancos que dormitaban bajo la sombra del gran acacia cerca de la casa. A las 5:40 de la tarde, decidió revisar la cerca del sector oeste. Era rutina. Cada 2 días caminaba el perímetro de diferentes secciones de su propiedad, buscando daños, puntos donde animales salvajes pudieran estar intentando abrirse paso, árboles caídos sobre el alambre. El sector oeste lindaba directamente con la reserva natural, una extensión de 50.000 hectáreas de África salvaje, donde leones, elefantes, búfalos y todo tipo de depredadores vagaban libremente. La cerca era su única protección real y la revisaba religiosamente. Se puso sus botas de trabajo gastadas, agarró su mochila con herramientas básicas, alicates, martillo, rollos de alambre de repuesto, y silbó para llamar a los perros. Los 10 aparecieron instantáneamente, como siempre, colas moviéndose, lenguas afuera, listos para la aventura vespertina que rompía la monotonía de vigilar cabras todo el día. Comenzaron a caminar hacia el oeste mientras el sol iniciaba su descenso. La temperatura había bajado de los 42 grados del mediodía a unos 26 más tolerables. El cielo se teñía de ese naranja intenso que solo existe en África, tan brillante que parecía irreal. Los perros corrían adelante, explorando arbustos, ladrando a las aves que levantaban vuelo, comportándose como lo que eran, animales felices, disfrutando del ejercicio después de un día caluroso y aburrido. Thor y Zeus iban al frente como siempre, los líderes naturales. Maximus caminaba junto a Michael, su mole blanca moviéndose con gracia sorprendente para su tamaño. Hera corría en círculos alrededor del grupo, el centinela móvil que verificaba constantemente los flancos. Los otros 6 formaban un perímetro suelto pero efectivo, espaciados de manera que cubrían todo el territorio circundante. Michael silbaba una vieja canción afrikáner mientras caminaba, pensando en nada en particular, disfrutando del aire más fresco y la belleza del atardecer. Llevaba 32 años viviendo en esa granja y nunca se cansaba de esos momentos simples. El crujido de sus botas sobre la tierra seca, el canto de los pájaros preparándose para la noche, las risas distantes de las hienas que comenzaban a despertar para sus cacerías nocturnas. Era paz, era hogar, era vida tal como la conocía y amaba. No tenía ni la más mínima idea de que a menos de 300 metros, agazapado entre arbustos de acacia y hierba seca, el animal más peligroso de África lo observaba con ojos dorados llenos de hambre desesperada. El león macho no tenía nombre, solo un número en los registros de la reserva natural adyacente, que era el macho alfa 23, aunque los guardabosques lo llamaban Scar, por una cicatriz prominente sobre su ojo izquierdo, regalo de una pelea territorial años atrás. Tenía 9 años, estaba en su máximo físico y era enorme incluso para los estándares de los leones sudafricanos. Medía 1,20 m de altura hasta los hombros y pesaba 250 kilos de músculo felino perfeccionado por millones de años de evolución para hacer una sola cosa, matar eficientemente. Su melena era oscura, señal de un macho maduro y dominante. Pero había un problema. 3 semanas atrás, una coalición de machos más jóvenes lo había expulsado violentamente de su territorio y su manada. Las peleas habían sido brutales.
Ahora vagaba solo, herido, hambriento. Llevaba 5 días sin comer. Su estómago era un vacío doloroso que nublaba todo pensamiento racional. Los leones machos solitarios son los más peligrosos precisamente por esto. No pueden cazar grandes presas sin la cooperación de una manada, así que se vuelven desesperados, arriesgados, dispuestos a atacar cualquier cosa incluyendo humanos. Scar había detectado el olor de la granja 2 días atrás. Ovejas, cabras, ganado, todo el buffet que sus instintos le gritaban que cazara. Pero también olía algo más. Perros. Muchos perros. Eso lo había mantenido cauteloso. Los leones no temen a los perros individuales, pero respetan a las manadas, especialmente manadas de perros grandes que trabajan juntos. Durante 2 días había rondado el perímetro de la granja, estudiando, aprendiendo los patrones. Había visto al humano caminando solo algunas veces. Había visto a los 10 perros blancos patrullando. Su cerebro de depredador hacía cálculos constantemente. Un humano solo era presa fácil. Podía matarlo en segundos. Pero los perros eran el problema. 10 contra 1 eran malas probabilidades incluso para un león. Sin embargo, el hambre tiene una manera de hacer que hasta las malas decisiones parezcan razonables. Esa tarde, cuando vio a Michael comenzar su caminata hacia el oeste con los 10 dogos, algo en el cerebro primitivo de Scar tomó una decisión. El humano se estaba alejando de la casa, adentrándose en territorio más abierto. Si lo atacaba rápido, si derribaba al humano inmediatamente, quizás podría matarlo y arrastrarlo a los arbustos antes de que los perros pudieran reaccionar. Era un plan terrible desde cualquier perspectiva de supervivencia, pero Scar no pensaba en supervivencia a largo plazo. Pensaba en el dolor en su estómago y en el olor a carne que emanaba del humano sudoroso, caminando cada vez más cerca de su escondite. Michael estaba revisando un poste de la cerca, probando su firmeza con las manos, cuando Thor comenzó a gruñir. No era el gruñido juguetón que usaba con los otros perros. Era profundo, grave, el tipo de sonido que sale de lo más primitivo del cerebro canino cuando detecta peligro mortal. Michael levantó la vista inmediatamente. Conocía a sus perros lo suficientemente bien para saber que ese gruñido significaba problema serio. Zeus se unió un segundo después, su cuerpo tenso como cable de acero. Luego Maximus. En 5 segundos los 10 perros habían formado un semicírculo defensivo alrededor de Michael, todos mirando hacia el mismo punto entre los arbustos a unos 50 metros de distancia, todos con los pelos del lomo erizados, todos gruñendo ese sonido de advertencia ancestral que los lobos usaban para decir «retrocede o morirás». Michael sintió cómo su corazón se aceleraba. Sus manos buscaron instintivamente la mochila donde llevaba su martillo, una herramienta patética contra lo que fuera que tenía a sus perros tan alarmados. Entrecerró los ojos, tratando de ver qué había captado su atención. Los arbustos de acacia creaban sombras densas en el sol descendente. Por un momento no vio nada. Luego lo vio. 2 puntos dorados brillando entre las hojas. Ojos enormes. Su cerebro tardó 2 segundos completos en procesar lo que estaba viendo, porque era tan improbable, tan imposible, que su mente racional se negaba a aceptarlo. Un león macho adulto, a 50 metros, entre él y su casa, entre él y cualquier ruta de escape. Y por la forma como esos ojos dorados lo miraban, por la postura agazapada que ahora podía distinguir entre las sombras, Michael supo con absoluta certeza que el animal estaba a punto de atacar. No tuvo tiempo de correr, no tuvo tiempo de gritar. No tuvo tiempo de hacer nada excepto dar un paso hacia atrás cuando Scar explotó de su escondite como un misil de 250 kilos. Los leones pueden alcanzar 80 kilómetros por hora en distancias cortas. Scar cubrió 50 metros en menos de 3 segundos. Era una locomotora de músculos y garras y colmillos diseñada por millones de años de evolución para una sola función: derribar presas grandes y matarlas rápidamente. Michael apenas tuvo tiempo de levantar sus brazos, en un gesto defensivo inútil, antes de que el impacto lo golpeara como un camión. 250 kilos chocaron contra sus 72. No hubo competencia. Fue como ser atropellado por un coche. Michael salió volando hacia atrás, el aire expulsado de sus pulmones en un grito ahogado, su espalda golpeando el suelo tan fuerte que vio estrellas.
Antes de que pudiera siquiera procesar qué había pasado, el león estaba sobre él, una pata masiva presionando su pecho con fuerza suficiente para quebrar costillas, la otra pata junto a su cabeza, con garras de 10 centímetros hundidas en la tierra a milímetros de su oído. El rostro del león llenaba su visión. Era enorme, imposiblemente enorme, todo colmillos amarillos y aliento que olía a muerte y podredumbre. La boca se abría mostrando caninos del tamaño de dedos humanos, diseñados para perforar tráqueas y arterias. Michael vio directamente a los ojos dorados del depredador y en ese microsegundo supo que iba a morir. No había duda, no había escape. En 2 segundos más esas mandíbulas se cerrarían alrededor de su cuello y todo terminaría. Sintió una calma extraña, el tipo de aceptación que viene cuando el cerebro reconoce que la muerte es inevitable. Pensó en Margaret. Pensó que al menos había vivido una buena vida. Pensó que ojalá ella supiera cuánto la amaba. La boca del león descendía hacia su garganta en lo que parecía cámara lenta. Michael cerró los ojos esperando el dolor final, y entonces escuchó el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. 10 ladridos furiosos, explotando simultáneamente. 10 guerreros blancos lanzándose a la batalla sin un segundo de duda. Thor llegó primero porque siempre llegaba primero. Su cuerpo de 48 kilos impactó el costado del león como un ariete viviente. No fue suficiente para derribar a Scar, pero sí fue suficiente para desbalancearlo, para hacer que esas mandíbulas que estaban a centímetros del cuello de Michael fallaran su objetivo. Zeus llegó una fracción de segundo después, sus colmillos encontrando la pata trasera izquierda del león y cerrándose con 300 libras de presión. Scar rugió, un sonido tan fuerte y tan lleno de furia primitiva que hizo vibrar el aire mismo. Se giró instintivamente para enfrentar esta nueva amenaza, sus mandíbulas buscando a Zeus, y ese movimiento, ese único segundo de distracción, salvó la vida de Michael porque le dio tiempo de rodar hacia un lado y arrastrarse desesperadamente fuera del alcance inmediato de las garras. Pero Michael no corrió. Más tarde, cuando los doctores le preguntaran por qué no corrió, por qué no buscó refugio inmediato, diría que simplemente no pudo. No pudo dejar a sus perros peleando solos. No pudo abandonarlos después de que ellos no lo habían abandonado a él. Se arrastró detrás del tronco grueso de un acacia cercano, su pecho ardiendo donde las costillas se habían fisurado bajo el peso del león, y desde allí presenció lo que ningún humano debería tener que presenciar jamás, la batalla más brutal y desigual que la naturaleza podía crear. 10 perros contra un león, amigos contra monstruo, lealtad contra hambre, amor contra supervivencia. Maximus atacó la garganta porque era el más grande y podía alcanzarla. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello masivo de Scar, justo debajo de la melena. Un león macho tiene músculos del cuello tan desarrollados que pueden soportar el peso de una cebra muerta, pero la presión de las mandíbulas de Maximus era inmensa. Scar rugió de nuevo, esta vez con una nota de sorpresa y algo que podría haber sido miedo. Giró su cuerpo masivo tratando de sacudirse a Maximus, pero Apolo ya estaba en su flanco izquierdo, colmillos desgarrando el costado, buscando costillas, tratando de alcanzar órganos vitales. Hunter atacó la pata delantera derecha, la que Scar usaba para mantener equilibrio, sus dientes perforando músculos y tendones. Rex y Ares trabajaban en tándem como habían practicado 1000 veces, uno distrayendo desde el frente mientras el otro atacaba por detrás. Titan se lanzó directamente a la cara del león, algo que ningún perro cuerdo haría jamás, sus mandíbulas buscando los ojos, tratando de cegar al enemigo. Scar lo golpeó con una pata, un movimiento tan rápido que fue apenas un borrón, y Titan salió volando 3 metros estrellándose contra el suelo con fuerza suficiente para romper huesos. Pero antes de que Scar pudiera seguir ese ataque, Atlas estaba en su lugar, mordiendo la misma pata que había golpeado a Titan, haciendo que el león rugiera de dolor y furia. Era la única hembra, no atacaba con la fuerza bruta de los machos, pero era más rápida, más ágil. Se movía como un fantasma blanco alrededor de la batalla, esperando momentos de apertura, lanzándose para morder y retroceder antes de que las garras pudieran alcanzarla, causando docenas de heridas pequeñas que sangraban y distraían. El rugido de Scar sacudía el mundo,
Era un sonido que venía de lo más profundo de África, el grito de guerra de un depredador que había dominado la sabana durante 9 años. Pero por primera vez en su vida estaba enfrentando algo que no huía. Los búfalos huían, las cebras huían, los ñus huían, hasta otros leones retrocedían ante su presencia dominante. Estos perros blancos no huían, no retrocedían ni un centímetro. Cada vez que derribaba uno, 2 más tomaban su lugar. Cada vez que sus garras conectaban y abrían heridas sangrientas en pelaje blanco, las mandíbulas de otro perro encontraban su carne. Era como pelear contra una hidra. Era imposible. Era desesperante. Michael observaba desde su refugio detrás del árbol, lágrimas corriendo por su rostro polvoriento, su voz ronca de gritar nombres que sus perros no podían escuchar sobre el caos de la batalla. Vio cuando la pata de Scar golpeó a Rex con tanta fuerza que el perro voló 4 metros y aterrizó sin moverse. Vio cuando esas garras se hundieron en el costado de Apolo, arrancando 3 líneas rojas profundas que exponían músculo y hueso. Vio cuando las mandíbulas del león finalmente conectaron, cerrándose alrededor del cuello de Ares, sacudiéndolo como un juguete. Escuchó el crujido del hueso rompiéndose, vio el cuerpo de Ares volverse flácido, y entonces vio algo que nunca olvidaría mientras viviera. Vio a Thor, el líder de la manada, el primero en atacar, mirar hacia el cuerpo caído de su hermano Ares, y vio en esos ojos algo que no debería existir en un perro: rabia, rabia pura y calculada, venganza. Thor se lanzó con una furia que multiplicó su fuerza por 10. Sus 48 kilos impactaron el pecho de Scar con las 4 patas, empujando al león hacia atrás, haciéndolo perder equilibrio. Y en ese momento de debilidad, Zeus atacó la pata de soporte. La mandíbula se cerró justo detrás de la rodilla donde el músculo es más delgado. Sus colmillos perforaron profundo, buscando el tendón principal. Lo encontró. Se escuchó un chasquido húmedo. La pata trasera izquierda de Scar cedió. Por primera vez en la batalla, el león cayó de costado. Por primera vez el equilibrio de poder cambió. Los perros no necesitaron órdenes. Funcionaban como la máquina de guerra para la que habían sido entrenados. Maximus, que nunca había soltado el cuello, apretó más fuerte, cortando flujo de sangre, sofocando. Hunter y Atlas atacaron las patas delanteras simultáneamente, inmovilizando. Hera, Titan y Apolo, todos sangrando de múltiples heridas, se lanzaron al vientre expuesto, el punto más vulnerable de cualquier felino grande. Sus mandíbulas se hundieron en la carne suave, desgarrando, buscando los órganos vitales debajo. Scar rugió, pero el sonido estaba débil ahora, estrangulado por la presión en su cuello, ahogado por el pánico que finalmente había encontrado su camino a través de la furia. El león luchó. Dios, ¿cómo luchó? Sus garras abrieron heridas terribles en múltiples perros. Su cola azotaba como un látigo. Sus patas traseras pateaban con fuerza suficiente para romper costillas. Pero eran 10 contra 1, y ya no podía pararse. La sangre, su propia sangre, formaba charcos en la tierra. Podía sentir su fuerza drenándose con cada segundo que pasaba. Podía sentir las mandíbulas en su cuello apretando más y más. Su visión comenzaba a oscurecerse en los bordes. Por primera vez en 9 años de dominar la sabana africana, Scar sintió algo que nunca había sentido antes: miedo de morir. Zeus soltó la pata herida y se movió hacia la cabeza. Sus ojos se encontraron con los ojos dorados del león. Durante 3 segundos, predador y perro se miraron. Y entonces Zeus hizo algo que Micael nunca había visto hacer a un perro. Ladró. Un solo ladrido, profundo, definitivo. No era agresión, era una declaración. Tú perdiste. Nosotros ganamos. Nuestro humano vive. Tú mueres. Y entonces sus mandíbulas se cerraron alrededor del hocico del león, sellándolo, sofocándolo, terminando la batalla de la única manera que podía terminar. Scar luchó durante 47 segundos más. Sus movimientos se volvieron más débiles, más lentos, más desesperados, y luego simplemente pararon. El cuerpo enorme se relajó, los ojos dorados perdieron su brillo. El león africano, el rey de la sabana, el depredador supremo perfeccionado por millones de años de evolución, murió en el polvo de una granja sudafricana, derrotado por 10 perros domésticos que amaban a su humano más de lo que amaban sus propias vidas.
Los perros no soltaron inmediatamente. Se quedaron aferrados durante casi un minuto completo, asegurándose de que la amenaza había terminado realmente. Solo cuando estuvieron absolutamente seguros de que el león no se movería nunca más, comenzaron a retroceder uno por uno. Thor fue el último en soltar, vigilante hasta el final, y entonces, como si una cuerda invisible se hubiera cortado, todos colapsaron, no alrededor del león muerto, alrededor de Michael. Se arrastraron hacia él con sus últimas fuerzas, 10 cuerpos blancos ahora teñidos de rojo con su propia sangre y la sangre del enemigo caído. Se amontonaron alrededor de su humano, formando una barrera protectora incluso ahora, incluso cuando todos estaban heridos más allá de lo que cualquier animal debería poder soportar y seguir vivo. Michael los tocó con manos temblorosas. Sus dedos encontraron pelaje empapado en sangre caliente, encontraron cortes profundos que exponían carne, encontraron áreas donde las garras del león habían desgarrado hasta el hueso. Rex no se movía, Ares no respiraba, pero los otros 8 seguían vivos, sus corazones latiendo contra las palmas de Michael, mientras él lloraba y los abrazaba y susurraba gracias una y otra vez. Su teléfono estaba en la mochila tirada a 5 metros. Se arrastró hasta ella, cada movimiento una agonía con sus costillas rotas, y marcó emergencias. Su voz apenas funcionaba cuando les dijo dónde estaba y qué había pasado. Les rogó que enviaran veterinarios. Les rogó que se apuraran. Les dijo que tenía 8 perros muriendo y que si no llegaban en 30 minutos, los perdería a todos. La ambulancia y el camión veterinario llegaron 23 minutos después. Los paramédicos encontraron a Michael sentado contra el árbol de acacia, rodeado de perros ensangrentados, con un león muerto a 10 metros, y al principio no podían procesar lo que veían. El veterinario de emergencia, un hombre llamado Dr. Andris Bota, que había trabajado 30 años en reservas naturales, dijo más tarde que era la escena más surrealista de su carrera. 10 dogos argentinos, 9 de ellos todavía vivos, todos con heridas que individualmente habrían matado a la mayoría de los perros, amontonados alrededor de su dueño, que tenía 3 costillas rotas y laceraciones menores, pero que se negaba a ir al hospital hasta que sus perros estuvieran siendo atendidos. Trabajaron en el lugar durante 40 minutos antes de poder transportar a los animales. Thor tenía una herida de garra que atravesaba su hombro completamente. Zeus tenía 2 costillas rotas y hemorragia interna. Maximus había perdido tanto sangre que su presión arterial era casi inexistente. Apolo tenía esas 3 líneas profundas en su costado que habían dañado músculos intercostales. Hunter cojeaba de ambas patas delanteras, donde las garras habían cortado tendones. Atlas tenía una fractura compuesta en la pata trasera derecha. Titan había sobrevivido a aquel primer golpe, pero tenía conmoción cerebral severa. Era la más pequeña y rápida. Había evitado heridas mayores, pero tenía docenas de cortes superficiales que sangraban constantemente. Rex había recibido un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente durante 20 minutos, pero se despertó en el camión veterinario, confundido, pero vivo. Ares había muerto en la batalla, su cuello quebrado por las mandíbulas del león, un guerrero que dio su vida por su manada. Los llevaron a la clínica veterinaria más grande en la ciudad, un hospital de animales que normalmente trataba ganado y mascotas domésticas, pero que esa noche se convirtió en una unidad de trauma de combate. 4 veterinarios y 6 asistentes trabajaron durante 18 horas continuas realizando cirugías, suturando heridas, administrando transfusiones de sangre. El doctor Bota dijo que era el trabajo más difícil que había hecho jamás, porque cada vez que pensaba que un perro no lo lograría, que las heridas eran demasiado severas, el animal mostraba una voluntad de vivir que desafiaba toda su comprensión médica. Luchaban en las mesas de operación como habían luchado en el campo de batalla. Se negaban a rendirse. Michael se quedó en la clínica las 72 horas siguientes. Margaret llegó del pueblo esa misma noche. Encontró a su esposo vendado y sentado en la sala de espera, con ojos que no habían dormido y no dormirían hasta que supiera que sus perros sobrevivirían. Ella no lo obligó a ir a casa. Ella se sentó junto a él. Lloraron juntos cuando el doctor Bota salió a las 4 de la mañana del segundo día
para decirles que Atlas había desarrollado sepsis y que no estaba respondiendo a los antibióticos. Lloraron de alivio 6 horas después, cuando el doctor salió de nuevo para decir que habían encontrado un nuevo tratamiento que estaba funcionando, que Atlas se estabilizaba. Uno por uno, los perros comenzaron a recuperarse. Thor fue el primero en levantarse, 3 días después de las cirugías, cojeando con su hombro vendado pero insistiendo en caminar. Zeus lo siguió 6 horas después. Maximus necesitó 5 días completos antes de poder ponerse de pie, pero cuando lo hizo, era el mismo tanque imparable de siempre. En 2 semanas, todos los sobrevivientes estaban caminando. En un mes, corrían de nuevo, aunque con cicatrices que llevarían el resto de sus vidas. Cicatrices que contaban una historia. Cicatrices de hermanos que pelearon juntos contra lo imposible y ganaron. La historia se volvió viral cuando Margaret publicó un video en redes sociales mostrando las cámaras de seguridad de la granja. Las imágenes eran de mala calidad, granuladas, filmadas desde lejos, pero mostraban lo suficiente. Mostraban el ataque del león, mostraban a los 10 perros lanzándose sin dudar, mostraban la batalla que duró 8 minutos pero se sintió como eternidad. El video fue visto 20 millones de veces en la primera semana. Expertos en comportamiento animal de todo el mundo contactaron a Michael pidiendo estudiar el caso. Universidades querían hacer documentales. Compañías de perros querían usar la historia en publicidad. Pero Michael rechazó todo. No quería fama, no quería dinero. Quería que sus perros vivieran en paz el resto de sus días después de lo que habían hecho. Enterró a Ares bajo el gran acacia, cerca de la casa, con una lápida de granito que simplemente decía, un hermano que nunca retrocedió. Plantó flores alrededor que Margaret cuidaba diariamente. Los otros 9 visitaban la tumba cada mañana, un ritual que comenzaron espontáneamente y que continuaron durante años. Se sentaban en semicírculo alrededor de la lápida durante exactamente 5 minutos, en silencio, como si estuvieran honrando al caído, y luego se levantaban y seguían con su día. El león muerto fue estudiado por biólogos de la Reserva Natural. Confirmaron que era el macho 23, que había sido expulsado de su manada, que estaba desnutrido y desesperado. Dijeron que Michael había tenido suerte de que el ataque ocurriera cuando sus perros estaban cerca, porque un león hambriento atacando un humano solo tiene tasa de éxito de 95%. Dijeron que lo que los dogos hicieron era estadísticamente imposible, que 10 perros domésticos derrotando un león macho adulto en combate directo desafiaba todo lo que sabían sobre dinámica de depredadores. Dijeron que solo había una explicación posible. Los perros no estaban peleando por territorio o comida, estaban peleando por amor, y el amor, según resultaba, era más fuerte que millones de años de evolución de depredador. Michael vivió 14 años más después de ese día. Murió en su cama a los 72 años con Margaret, sosteniéndole una mano, y Thor, ahora viejo y gris pero todavía vigilante, descansando su cabeza en la otra. Los 8 perros sobrevivientes vivieron vidas largas y felices en la granja. El último en partir fue Zeus, que llegó a los 13 años, una edad extraordinaria para un dogo argentino. Cuando murió, los trabajadores de la granja juraron que escucharon 9 ladridos resonando en el viento esa noche, como si la manada se estuviera reuniendo de nuevo en algún lugar más allá de donde los humanos pueden ver. La historia de los 10 dogos que derrotaron un león se convirtió en leyenda en Sudáfrica. Padres la contaban a sus hijos como ejemplo de lealtad. Escuelas la usaban para enseñar sobre valor y sacrificio. La granja se convirtió en lugar de peregrinación para amantes de perros de todo el mundo que venían a visitar la tumba de Ares y las tumbas de los otros 9 que eventualmente se unieron a él bajo el gran acacia. Y si visitas ese lugar hoy, si te paras en silencio al atardecer cuando las sombras se alargan y el aire se llena de ese naranja imposible que solo existe en África, algunos dicen que todavía puedes escucharlos. 10 ladridos en el viento. 10 hermanos corriendo juntos por la eternidad. 10 guerreros que demostraron que el amor verdadero no conoce miedo, no conoce dolor, no conoce imposibles. Solo conoce una verdad simple y perfecta. Nunca, jamás, abandonas a tu manada. Antes de salir de este video, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esto? Solo escribe el nombre de tu ciudad o país. Quiero saber hasta dónde llegó esta historia.
hasta donde la voz de Thor, Zeus, Maximus, Apolo, Hunter, Rex, Ares, Titan, Atlas y Hera hizo eco. Quiero ver el mapa de lugares donde este relato tocó a alguien, y si en algún momento durante estos minutos sentiste algo diferente, un apretón en el pecho, una memoria de tu propio perro que daría su vida por ti, entonces considera suscribirte, no por vanidad, sino porque existen historias que no pueden morir. Cada semana traigo una nueva jornada, de coraje que desafía la lógica, de amor que vence lo imposible, de sacrificio que redefine lo que significa ser héroe. Dale like si estos 10 guerreros merecen ser recordados. Comparte con alguien que tiene un perro y necesita recordar el regalo que duerme junto a su cama cada noche. Y comenta también qué parte de esta historia se quedó contigo, qué momento hizo que tu respiración se detuviera. Nos vemos en la próxima batalla, en la próxima cicatriz que cuenta la verdad. Porque cuando alguien, humano o animal, decide proteger lo que ama sin importar el costo, eso deja de ser solo historia, se convierte en legado que atraviesa generaciones recordándonos quiénes podemos ser en nuestros mejores momentos, recordándonos que dentro de cada uno de nosotros y dentro de nuestros compañeros más fieles, existe una chispa de algo divino esperando el momento de brillar.